Bien, perfecto. Y vamos por el tema o el subtema de la expiación. Hoy vamos a culminar con esas 4 características que pusimos en el mensaje guía, que son pues la propiciación, la reconciliación, la redención y la conquista. Entonces seguimos en el subtema de la expiación. Porque bueno, sabemos que expiar es pagar el pecado, pero dentro de esa expiación pues hay muchos subtemas y muchas características que lo componen y la vamos a ir estudiando poco a poco. No son separadas, sino que están dentro de, pues, de la misma doctrina de la salvación. Vamos a comenzar con el tema de la propiciación, porque son a veces palabras que nosotros usamos cuando predicamos o cuando hablamos y a veces hasta que las usamos como de forma como indistinta, como si todo fuera lo mismo, pero no, hay que comenzar a separarlas y ver como la riqueza que hay en cada una de ellas. Entonces, las escrituras pues nos muestran que la propiciación o que el sacrificio de Cristo no fue un sacrificio sin más, sino que era un sacrificio propiciatorio, ¿verdad? De hecho, pues en el Antiguo Testamento, cuando vemos toda pues, la construcción del templo de Dios y del lugar de los sacrificios, tenemos un lugar que se llama el propiciatorio, donde Dios era propiciado. Entonces, propiciar o la propiciación, pues la podemos entender que es el sacrificio que Cristo ofrece al Padre para satisfacer la justa ira de Dios. Entonces, es el sacrificio de Jesucristo que satisface la justa ira de Dios por causa del pecado, ¿verdad? La ira de Dios, el enojo de Dios por el pecado. Tenemos que entenderlo pues de esa manera. Y gracias a eso, pues la ira de Dios se aparta de nosotros, porque cae sobre aquel sustituto que es nuestro Señor. Así que de no haber sido por nuestro sustituto, pues toda la ira de Dios hubiera caído sobre cada uno de nosotros. Entonces, si queremos resumirlo en una palabra, pues propiciación es el sacrificio que satisface la ira de Dios, que satisface la ira de Dios. Cuando ustedes escuchen pues la ira de Dios o el término ira, pues no tenemos que asemejarlo a la ira humana. La ira humana pues generalmente es una pasión, es una emoción del alma que por lo general es pecaminosa. Muy pocas veces para nosotros podemos decir que se manifiesta algún tipo de ira santa. Generalmente no es así, generalmente nuestra ira es algo más pecaminoso, pero la ira de Dios es diferente. No es algo meramente emocional, sino que es una respuesta a el pecado que ofende la propia honra y naturaleza de Dios, entendiéndolo de esa manera. Tenemos que entender pues que el pecado y nuestros pecados ofenden directamente la propia naturaleza santa de Dios, ¿verdad? Entonces no es algo malo que usted hace, sino que es algo que ofende o que atenta directamente contra lo que Dios es. Entonces es realmente grave. Entonces la ira de Dios es la manifestación de Dios en razón de esta ofensa que se hace a su nombre. No es simplemente un sentimiento, sino que es algo que se lleva a través de las acciones de Dios que trae a través de su juicio. ¿Okay? No es como nosotros que nos ahogamos en ira, que nos ahogamos en enojo, no es así. A veces lo interpretamos así porque pues la Biblia cuando pues, nos habla de Dios utiliza muchos antropomorfismos para que nosotros los entendamos, pero no debemos como asemejarlo. Nuestra ira no es lo mismo que la ira de Dios. Eso porque cuando hablamos de que hay que satisfacer la ira de Dios, pero hay muchos grupos, más que todo pues las iglesias más como liberales o pues de falsa doctrina que no, como que no aceptan esta idea de que Dios está enojado con el pecado, ¿verdad? Porque no es algo como que guste, no es algo que sea como muy atractivo. Vamos pues a la palabra de Dios para fundamentar esto, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, 24, 25. Romanos 3, 24, 25, pues al comienzo creo que nos nombra todos los elementos que ya hemos visto hasta el momento. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación
griego hilasterion. Entonces Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Lo puso como ese sacrificio que iba a apartar la ira de Dios que estaba sobre nosotros. Hebreos, Primera Juan 2.2. Primera Juan 2.2. En esta versión, ahí en el 25, Ajá. dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Ahí podemos comprenderlo igual, ¿verdad? Expiación y propiciación. La expiación es más como a nivel general el pago que exige el pecado, ¿verdad? La Ajá. propiciación es como un factor más al detalle de lo que implica la expiación, ¿me explico? Vamos, la expiación es como lo general y dentro de la expiación pues hemos venido viendo los diferentes elementos que la componen, como la propiciación, como la redención, como la reconciliación. ¿Sí me explico? Sí, claro. Digamos, de hecho, yo sé que la NBI no es buena, ¿verdad? En traducción tan apegada al original, pero Ujú. por eso te preguntaba. Ah, sí, 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 digamos, cuando uno escucha pues expiación, uno va a pensar en todas estas cosas, ¿verdad? Pero la expiación sí es algo más general, es como el pago de sangre que exige el pecado. En cambio, como digo, la propiciación está dentro de la expiación, pero pues abarca ese elemento, ¿verdad? Donde a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo se aparta la ira de Dios, porque Jesucristo la absorbe toda en él, ¿ok? ¿Y Juan? Y igual, digamos, ¿Juan qué? perdón. ¿Juan qué? Primera Juan 2.2. Primera Juan 2.2. Gracias. El asunto con las diferentes versiones, pues obviamente, pues hay unas mejores que otras, pero es que no es que unas sean malas, sino que todas tienen pues un público afín, un propósito afín, así como los diferentes evangelios también tenían un público destino, ¿verdad? Digamos, las versiones como la NBI o Dios habla hoy, que tienen un lenguaje pues más sencillo, pues sí, son muy aptas para pues tal vez personas que no tienen una alta escolaridad o que, bueno, hay personas que no han leído ningún libro y solo se han acercado a la palabra de Dios. Entonces, pues sí, son opciones óptimas. Incluso nuestra versión, bueno, la que más utilizamos, que es la Reina Valera, también tiene sus deficiencias, porque cada vez que uno traduce de un lenguaje a otro va a perder significado. Cuando se traduce del inglés al español, usted pierde el significado que quería decir. Y lo vamos a ver ahorita porque vamos a tocar unos términos griegos para jugar ahí como intelectual y para que veamos ese factor, que incluso pues mismas palabras que aparecen en la Reina Valera no tienen el mismo significado, el mismo énfasis en los diferentes textos en que los encontramos. Eso fue como un paréntesis, no sé por qué lo dije, pero de ahí se fue y quedó grabado. Primera Juan 2.2, y Él, hablando de Jesucristo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Entonces Él es la propiciación, Él es la satisfacción de la ira por nuestros pecados. Da como lo especifica propiciación en razón de nuestros pecados, haciendo pues referencia, como hemos dicho, a la ira de Dios por causa de ellos. Ahora bien, al final dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues aquí no está hablando de un universalismo. Hago el paréntesis porque mencionamos el versículo. No está hablando de una salvación general para todas las personas, ¿verdad? Sino que la obra de Jesucristo propiciatoria en el Calvario es suficiente para que usted ofrezca el evangelio a todo el mundo. No todo el mundo se va a salvar, eso pues lo sabemos. Y ya hemos hablado pues hartamente acerca de la doctrina de la elección y la predestinación, pero eso no impide que el evangelio es una oferta gratuita para todo aquel que en él cree. Es una oferta general para toda persona que escuche y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador, que es lo que nos toca a nosotros. Porque ya el asunto de quién es salvo y cómo se aplica la salvación, pues ya eso es meramente de Dios. La labor de Dios en aplicar la salvación, de quiénes son sus escogidos, sus elegidos, ya eso está en las manos del Señor. De nuestras manos está la predicación del Evangelio a toda lengua y nación. Por eso aquí dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿verdad? La cruz es suficiente para salvar a todas las personas. Es una oferta a nivel general.
El que quiera, viene y tome gratuitamente del agua de la vida. ¿Okay? Son ofertas así a nivel general a todas las personas que quieran recibir a Jesucristo. Finalmente, ahí un poquito más adelante, en el capítulo 4, verso 10. Primera Juan 4, 10. Dice, texto conocido, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Como hemos hablado, pues muchas veces el amor de Dios no es algo platónico, no es una pues emoción, no es algo como condicional, el amor de Dios es algo inmanente en Él, es algo que permanece y que se manifiesta a través de acciones. Entonces, en esto consiste el amor de Dios, ¿en qué? En que Dios envió a Jesucristo para que fuera la satisfacción de su ira a causa del pecado. Entonces, vea cómo se combinan ambos elementos. ¿Okay? Entonces, Él es la propiciación por nuestros pecados, aquel que satisface la ira de Dios. Que como les decía ahora, pues ustedes van a encontrar, o tal vez ya han escuchado, pues como muchos grupos, generalmente los grupos más como pues, liberales, no les gusta como aceptar la idea de un Dios iracundo, un Dios que se encienda en ira con el pecado, primeramente, porque yo no sé, tal vez no han entendido qué implica la santidad de Dios o cuán santo es nuestro Dios. Y también porque me imagino que cuando piensan en un Dios iracundo contra el pecado, se imaginan como nosotros cuando nos enojamos por alguna acción que no nos gusta, ¿verdad? Y también por la cultura, pues ustedes sabrán que todas las imágenes que pues, en las pinturas reflejan al Padre, pues que no sé por qué está dibujado si el Padre no tiene una apariencia, el Padre nadie lo ha visto jamás, Él es espíritu, lo dibujan como un señor de barbas blancas y de cabello blanco. Pues esa es una simple y llana imagen de Zeus, que era un dios iracundo. Entonces, pues de ahí todas esas cuestiones, pues uno lo va viendo a través del tiempo y de ahí viene como esas ideas que tiene la gente de un dios iracundo, como que simplemente actúa en juicio de manera como arbitraria, como de manera como sin pensar, porque su orgullo está herido. Bueno, así no son las cosas, como nosotros la vemos. Ya sabemos que la ira de Dios no es así. Pero la justa respuesta de Dios por causa del pecado no puede ser otra que la ira. Esta es la justa respuesta de Dios por causa por causa del pecado, aquello que ofende la santidad, ¿verdad? Entonces, como hemos dicho, pues sí. Entonces la palabra propicio es la bondad de Dios o el favor de Dios hacia la humanidad. Sí, por ejemplo, cuando decía el publicano, Dios mío, sé propicio a mí, pues de cierta manera, lo que él está diciendo ahí es de que la ira de Dios que está sobre nosotros, que es la que pues impide que tengamos comunión con Él, que la ira de Dios es lo que impide que nosotros recibamos los favores que Dios nos quiere dar por causa de nuestro pecado, que sea removida. Por eso le pedimos, Señor, sé propicio a mí, haz algo en mi favor para que tu hija, para que tu ira, para que tu enojo santo por causa de mi pecado sea removido. Y ahí está la respuesta del Señor en Cristo. A favorecer. Sí, o sea, sí, favoréceme, pero no favoréceme en un sentido solo como de que me hagas bien, sino teniendo en mente eso, ¿verdad? De que yo necesito que la ira de Dios que está sobre mí sea quitada. Y es quitada, como les digo, en Cristo Jesús. Entonces, evidentemente, sí, refleja todo la bondad y la misericordia de Dios. Ya pues, posteriormente, pues vamos a ver en el tema de la reconciliación, así como la propiciación, que no es el hombre el que busca ser propiciado, sino que es el mismo Dios el que entrega a Jesucristo para propiciar a hombres que no lo querían. ¿Okay? Esa es como la idea, ¿verdad? Entonces, el asunto aquí, sí. Pero, no, continúe. No, tranquilo. Bueno, el asunto con eso que decías hace un rato, de que de dónde sacan esos nombres y esas imágenes. Yo estuve leyendo algo respecto, bueno, todas las deidades griegas, cuando Roma conquista Grecia, entonces todas esas deidades las absorbe Roma y les pone nombres de santos, de nombres
sacros, según ellos, como para minimizar el impacto de la deidad pagana, qué sé yo. Lo romanizan. Sí, hay algo así que es lo que ellos hacen. De ahí vemos todas esas imágenes que hablabas hace un rato de la Sagrada Familia, donde aparece el Padre, el Hijo, el Espíritu, y la Virgen y toda esa cosa. Pero yo había leído que es respecto, o sea, eso es lo que ellos hacen en realidad. Cogen todas esas imágenes y les ponen esos personajes griegos y les ponen nombre de santos, nombres bíblicos, según ellos. Sí, es para que, digamos, cuando ocurrió la asimilación del Imperio Romano y el cristianismo, para que no fuera como tan chocante, pues le hicieron un conglomerado de todo lo que había ahí, de todo el paganismo existente en la época. Sí, sí, y eso sigue hasta ahora. La mezcla que hicieron terrible hasta ahora, exactamente. Y eso se quedó ahí porque el miedo de ellos es perder la audiencia, por decirlo así. Y Rolito, y tal vez en las iglesias evangélicas no está la presencia tanto de como ese factor idolátrico, pero digamos, se ha hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Cuando pues comenzamos a vender el evangelio y a como a negociar con el mundo, entonces ocupamos cultos donde hacer algo para atraer a los jóvenes, entonces todo se llena como de música y es exactamente lo mismo, nada más que sí, cambio de nombres. Como decían los viejillos, la misma mona con el mismo rabo, pero anda, otro vestidito. Exactamente, sí, lo mismo. Sí, un ropaje diferente, claro. Sí, es exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Para finalizar con el punto de la propiciación, como hemos dicho pues en otras ocasiones, el pecado no puede ser meramente pasado por alto. No, que esta también es una idea errónea de Dios que tiene mucha gente, que simplemente Dios perdona los pecados porque sí, como usted y yo perdonamos las faltas. No, con Dios no funciona así. La santidad de Dios tiene que ser honrada y el pecado tiene que ser castigado, no puede ser pasado sin más. Y entonces por eso es que viene la justa ira de Dios. Entonces el pecado va a ser castigado sí o sí, o va a ser castigado en el pecador durante el infierno, o va a ser castigado en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La decisión es nuestra. Qué tremendo. ¿Queremos nosotros pagar por nuestros pecados o aceptamos que ya Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario por nosotros como nuestro sustituto? Como decíamos, no sé si fue la última clase, pues lo hermoso de la propiciación es que nosotros entendemos que ya toda la ira de Dios fue derramada en su totalidad en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De tal manera que ya no queda ira sobre ninguno de nosotros. Todos los caudales, todo ese río violento que cayó sobre Jesucristo, ya no queda ni siquiera una gota que nos pueda afectar a cada uno de nosotros. Y eso es de enorme consuelo porque nosotros somos seres falibles, tristemente. Y a veces, pues, tontamente, cuando le fallamos a Dios, lo que optamos es como por alejarnos, por pensar que entonces ya Dios está como bravo con nosotros, como nosotros con nuestros hijos cuando hacen algo malo. Pues no funciona así. La ira de Dios ya fue totalmente asimilada por Jesucristo, y de parte de Dios hacia nosotros lo que tenemos es misericordia. Que Dios nos disciplina, sí, pero es una disciplina llena de amor, ¿verdad? Ya no es un juicio de ira para sus hijos, sino que siempre es una disciplina llena de amor. Entonces, propiciación. El otro subtema, reconciliación, ¿verdad? Reconciliación. Entonces, el pecado del hombre no solo ha traído la ira sobre él, sino que ha traído otra cosa más, que es la ruptura en esa relación que nosotros teníamos en el jardín del Edén con Dios. La ruptura de esa comunión. Entonces, nuestro pecado produjo una enemistad entre nosotros y Dios. Una enemistad entre nosotros y Dios. En Génesis, pues nosotros vemos cómo de forma maravillosa, pues el texto nos dice que Dios, pues de alguna manera que no sabemos, descendía y caminaba con ellos en el jardín del Edén. Tenía comunión con ellos de forma directa. Pues evidentemente con lo que nos dice la palabra de Dios, eso es una manifestación, una prefigura, una preencarnación de nuestro Señor Jesucristo. Caminaba ahí en el Edén. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres.
y siempre ha sido el mediador entre Dios y los hombres. Por eso Él es el verbo. Él es el que media entre Dios Padre y toda la creación. Es una manifestación del Hijo. Entonces vean qué hermoso cómo pues, Dios de una forma tomaba alguna forma que no podríamos definir ahorita, pero tenía comunión con ellos, una comunión directa, hablaba con ellos. Pues sabemos que en Génesis los acontecimientos ocurren, lo narra muy rápido, pero ellos debieron estar mucho tiempo ahí en el jardín del Edén teniendo esa relación con Dios. Y no sabíamos qué comunicación tenían, pero imagínense, o sea, lo tenían todo el Edén, no había enfermedad, el trabajo y el servicio que hacían no los agotaba, no producía cardos, no producía espinos, y lo más maravilloso era eso, tenían esa comunión directa con Dios sin la afectación con el pecado. En el momento en que el hombre peca, entra miedo en su corazón y se esconde del Señor, ¿verdad? O bueno, ellos pecaron, pues estuvieron ahí, cuando llegó el Señor a buscarlos, lo que hicieron fue esconderse, porque ya a quien amaban, con quien tenían comunión, con quien hablaban, yo no sé, con quien reían, con quien pasaban todos sus días, todo el tiempo, ahora para ellos era como un enemigo, ya le tenían miedo, y fue por causa de el pecado. Entonces, el pecado ocasionó esa separación desde aquel tiempo. Y si ustedes se dan cuenta por qué las personas no aceptan al único Dios verdadero, de otras religiones que podríamos llamar como otras ramificaciones del cristianismo, pero que tal vez no creen en el Dios verdadero, no creen en lo que dice la palabra de Dios acerca de nuestro Dios. Entonces pues pueden ir a una iglesia cristiana o una iglesia católica, póngale cualquier denominación que usted quiera, y se fabrican un Dios a imagen y semejanza, un Dios que tal vez no está tan enojado con el pecado, un Dios que tal vez no está tan lejos por causa del pecado. Y por eso yo les decía ahora, cuando hablábamos acerca de que las personas no aceptan un Dios iracundo, es por eso, porque no nos conviene. No nos conviene saber que el pecado realmente causa una separación tan grande entre nosotros y Dios, un abismo infranqueable que nosotros no podemos cruzar. Entonces mejor me fabrico un Dios que es un poco más pues, amigable, que sí, que no le gusta el pecado, pero pues no es tan drástico como el Dios que nos muestra la palabra del Señor, ¿verdad? En la historia de Israel nosotros pues nos damos cuenta de eso a través de muchas acciones, pero más ejemplificado de una forma más gráfica lo encontramos en el templo de Dios, en el tabernáculo, ¿verdad? Que tenía tres sectores. Había un atrio exterior donde solo podían acceder las personas que llevaban sacrificios. Después teníamos el lugar santo donde solo entraban los sacerdotes a ofrecer sus ofrendas, valgan la redundancia, por el pueblo. Y otro punto más específico, más central, que es el lugar santísimo, donde solo entraba el sumo sacerdote una vez por año, en el llamado, creo que si no me equivoco, era el Yom Kippur, ¿verdad? El día de la expiación. Una vez al año podían entrar ahí donde estaba la presencia del Señor. Vea la separación que ocasionaba el pecado en esos diferentes sectores. Entonces las personas podían irse secando cada vez menos, hasta llegar al punto donde estaba la presencia de Dios, donde ya ellos no podían ir, porque eran inmundos. Hubieran sido fulminados por la misma santidad de Dios. De hecho, pues el sumo sacerdote entre sus vestidos le amarraban una campanita, y dice, la campanita dejaba de sonar, era que se había muerto adentro del lugar santísimo. O sea, algún pecado no había sido confesado, no había sido expiado, y entró inmundo y fue fulminado. Entonces también dice, no recuerdo si le ataban una correa a la cintura o al pie, porque si dejaba de sonar, debe que jalarlo. Lita. Muy, eso sí que es tremendo, porque nosotros como hijos de Dios entramos, tenemos acceso al trono de la gracia, al lugar santísimo, directamente con Él, pero muchas veces, y una gran parte de veces, lo hacemos en una forma muy liviana, en una forma muy irresponsable, la verdad es esa. Y entonces estas figuras que nos estás diciendo, ese sumo sacerdote que entraba una vez con una campanita amarrada porque la santidad de Dios precisamente lo podía fulminar. A nosotros ya no. ¿Por qué? Porque el mismo Dios hizo de nosotros un templo, somos el templo de Dios. Pero sin embargo, a la hora de comunicarnos con Él, somos muy, muy reverentes, muy reverentes. Totalmente. Sí, a veces decimos,
Dios para arriba y Dios para abajo, pero de una forma así, casi como una muletilla. Esa es Sí, esas oraciones fugaces, rápidas, como para cumplir, ¿no? Pues no es de lo que se trata. Y es que tal vez, no sé, nos cuesta entender el privilegio de que podamos simplemente orar, porque no tengo ningún texto que lo diga, pero tengo otro con el cual lo puedo deducir. En la carta a los Hebreos dice acercados confiadamente, ¿verdad? ¿Por qué dice acérquese confiadamente? ¿Por qué dice confiadamente o sin temor? Sí, porque los sacerdotes tenían que entrar con temor ahí. ¿Y será que dejé algo sin expiar? ¿Será que, porque dice cualquier cosa ya eran fulminados? Y en ese momento, pues el escritor de Hebreos está diciendo, esos que tenían temor de entrar al lugar santísimo porque podían ser fulminados, ya no hay ningún temor, ya pueden entrar libremente, confiadamente. Y no sé, no lo entendemos de la manera en que nos lo expresa el texto, pero es algo con lo que tenemos que orar y esforzarnos, que nuestros momentos de oración sean realmente algo glorioso, porque es así, estamos hablando con el Rey de Reyes. En Isaías 59:2, lo leo para ustedes, versículo muy, muy conocido, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oíros. Entonces vea qué tremendo, ¿verdad? No es solo que mi pecado hace una separación entre mi persona y Dios, sino que Dios aparta su rostro para no escucharme. Entonces una persona en pecado pues simplemente no puede orar. O una persona que no recibió a Jesucristo, pues la oración, como hemos dicho, pues no pasa de cielo raso. Comunión con Dios, como lo dice la palabra de Dios, es exclusiva y única para los hijos de Dios, nada más. Es única y exclusiva para los hijos de Dios. Que Dios escucha todas las oraciones, evidentemente, porque el Señor es omnisciente. Nada se lo impide. Que hay una gracia especial por medio de la cual Dios incluso bendice a los impíos, sí. Pero estamos hablando de la comunión, de esos, cuando, como Jesucristo dice, y serán amados por mí, y serán amados por mi Padre. Ese tipo de comunión cercana, íntima entre Padre e Hijo, solo los hijos de Dios la pueden tener. ¿Okay? Vamos a ver unos cuantos versículos, Romanos 5:10. Romanos 5:10. Estamos en el tema de la reconciliación, porque estábamos enemistados con el Señor por causa del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 10 y versículo 11. Dice, porque si siendo enemigos, o sea, ya no hay duda de que éramos enemigos, ¿verdad? Si siendo enemigos, y no solo ¿cómo se les puede decir? Como de un lado para el otro, sino en ambas direcciones, ¿verdad? Nosotros éramos enemigos de Dios de la misma manera que, no de la misma manera, pero también Dios era enemigo del hombre por causa de su pecado. Explico esto de una vez. Nuestra enemistad hacia Dios no es la misma que la enemistad de Dios hacia nosotros. La enemistad de Dios hacia nosotros pues trae como consecuencia la muerte espiritual, la muerte física y en suma va a traer la condenación eterna, ¿okay? Porque somos enemigos de Él. Nuestra enemistad hacia Dios sí es diferente, sí es emocional en el sentido que nosotros aborrecemos a Dios en que nosotros odiamos a Dios. ¿Sí ven como la diferencia, verdad? En el sentido en el que Dios es enemigo del hombre en razón de su pecado, es en el sentido de la misma, cuando hablábamos ahora de la ira, en la acción final de Dios en que va a condenar a esa persona que se ha vuelto su enemiga. No en el sentido de que no sea manifestar la gracia y el amor en ese individuo, ¿ok? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces ven que dice, fuimos reconciliados, un pasado participo que implican que usted no hizo nada, sino que usted fue reconciliado con. Vamos a verlo también en 2 Corintios capítulo 5, 18. 2 Corintios
Segunda de Corintios, capítulo 5, 18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Okay? Entonces, claramente, pues nos deja ver que no es que el hombre estuviera, o no es que el hombre esté desesperadamente buscando cómo reconciliarse con Dios. El hombre no quiere reconciliarse con Dios. El hombre no busca reconciliarse con Dios. Él permanece en su estado de inimistad. Es Dios, pues como siempre en todo lo que tiene que ver con la salvación, el que toma el paso adelante para buscar este tipo de reconciliación. Por eso dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, a través de Cristo, el Señor nos reconcilia con Él. ¿Okay? No es que nosotros estábamos buscando desesperadamente tratar de reconciliarnos con Dios a través de las obras, y bueno, la obra de Jesucristo como que ayudó en eso, como dar el último empujón, no. Dios nos reconcilió desde toda no solo su voluntad, sino desde dando como el primer paso, desde todo su primer accionar. Él es el que gesta la reconciliación entre nosotros y Él. Y finalmente, Efesios 2:16. Efesios 2:16. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Entonces, el punto aquí con la reconciliación es algo que el Señor lleva a cabo en primer lugar, desde su propia motivación, por su propio plan. No es algo que nosotros busquemos. Él es el que busca reconciliarnos. Entonces, la doctrina de la reconciliación, en base a estos versículos que acabamos de ver, pues tiene ciertas características. Tiene 3 características. Entonces, en primer lugar, que la reconciliación es una obra de Dios. La reconciliación es una obra de Dios. Es Dios el que la hace, es Dios el que la gesta, no es el hombre el que la busca. Dios es el que nos reconcilia conmigo, con nosotros, consigo mismo, perdón, por medio de la eficacia de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, Dios es el que reconcilia al hombre consigo mismo. El hombre no hace nada absolutamente en ningún aspecto de la salvación. Como segunda característica, pues que tenemos que la reconciliación es una obra acabada y realizada por el sacrificio de Jesucristo. Cuando decimos que es una obra acabada y realizada, es que, o sea, ya está culminada, ya es una obra completa, ya no hay nada que agregarle. Es una obra completa desde el comienzo hasta siempre, ¿verdad? No es que nosotros ahora ya estando salvos, pues tenemos que buscar constantemente cómo reconciliarnos con Dios o aumentar esa reconciliación, sino que ya es una obra que está culminada y acabada. Ya nosotros hemos sido reconciliados con el Señor. Y finalmente, la reconciliación también se toma como un factor legal. Vamos a ir a leer Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Romanos 5, 9 y 10. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El factor legal aquí está en el versículo 9. Inmediatamente ahí está diciendo que nosotros fuimos justificados, fuimos de hechos declarados justos delante de Dios. Y posteriormente habla de la reconciliación, ligando las mismas ideas. Entonces, la reconciliación también tiene ese factor legal, esa declaración legal de que esa persona que ha sido justificada automáticamente ha sido reconciliada con el Señor. ¿Okay?
Entonces, gracias a Jesucristo, pues la enemistad entre nosotros y Dios es totalmente quitada, es totalmente removida. Por eso Jesucristo dice que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos, ¿verdad? El tercer elemento, el tercer subtema de la expiación sería la redención. Entonces ya acabamos con la reconciliación. Vamos con el factor de la redención. Entonces, redimir, pues como ya hemos dicho en otras lecciones, pues redimir tiene la idea de liberar de la esclavitud del pecado. Redimir al hombre de la esclavitud del pecado por medio del rescate que es la sangre de Jesucristo hacia nuestro favor. Y aquí donde yo le decía que vamos a ver unos cuantos términos griegos que nos ayudan a entender la riqueza de esta palabra, porque la palabra redención o redimir o todas sus variantes, aunque en el español pues es la misma palabra, pues en el idioma original en que fue escrito el Nuevo Testamento sí varía el término que usa, y como varía el término que usa, varía un poco el significado o el énfasis que se le quiere dar. En primer lugar, la palabra redención tiene un énfasis comercial. En varios pasajes como Mateo 23, Hechos 17, 17, Lucas 7, 32, hablando de la redención, el texto original utiliza los términos agorazo y ex agorazo, que vienen del sustantivo ágora, y ágora significa, ¿sí, Estevita? Perdón, ¿usted me puede repetir las citas? Lucas. Sí, perdón, Lucas 7:32, Mateo 23 y Hechos 17:17, donde la palabra ágora o agora implica la plaza del pueblo o la plaza del mercado donde se comerciaban a los esclavos, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra de Dios habla de redención y utiliza el término agorazo o ex agorazo, tiene esa idea comercial de que nosotros estábamos en el mercado de esclavos y el Señor llegó a comprarnos, a sacarnos de ahí, a comprarnos y hacernos libres, ¿verdad? Entonces, agorazo y ex agorazo. Pero hay otra palabra que también se traduce como redención, que es la palabra lutron, que significa el pago que se da en rescate de una persona. El pago que se da en rescate de una persona. Por ejemplo, en Mateo 20:28, sí. Hoy lo he interrumpido un montón, ¿verdad? No, tranquila, no. No sé cómo se escribe esa palabra. Lutron, Lutron, Lutron. Esa tiene esa idea de el pago de un rescate por otra persona. Entonces, agorazo, bueno, o todas sus variantes, pues tiene la idea de comprar a una persona y sacarla de la esclavitud. Pero Lutron tiene la idea de pagar un rescate por ese individuo. Tienen sus similitudes, pero también tienen como su mayor énfasis y como su mayor riqueza, porque cuando usted llega y compra un esclavo y lo hace libre, eso es todo, nada más, ¿verdad? Pero Lutron sí implica que la compra de ese esclavo era necesario un pago, que en este caso era la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ambas cosas combinadas tienen un hermoso, como un hermoso énfasis, como si el Señor fuera al mercado. ¿Los pasajes bíblicos? El pasaje de Lutron tenemos Mateo 20:28 y Marcos 10:45, pero como es el Evangelio sinóptico, pues es lo mismo, nada más que en el Evangelio de Marcos. Es como la misma cita, nada más que en el Evangelio de Marcos. Y de una vez, Primera Pedro 1:18. Primera Pedro 1:18, que ya lo vamos a ver. Entonces, esta es la idea, que es como si el Señor fuera al mercado de esclavos para comprarnos y hacernos libres, pero no es que nos compra simplemente con oro y plata, sino que como dice Primera Pedro 1:18,
no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el Señor va al mercado de los esclavos, nos compra y nos hace libres, y el precio a pagar era su vida, era su sangre. Entonces ambos términos nos dan toda esta, como este hermoso esquema, esta hermosa imagen de lo que implica la redención, ¿verdad? En Mateo 20:28, el pasaje que les decía, el Señor declara que el propósito de Él, que su ministerio, que lo que Él ha venido a hacer, dice, para dar su vida en rescate por muchos, para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ese rescate es en razón de un precio, ¿verdad? Todo esto, pues si ustedes recordarán, tiene mucha trascendencia con el Antiguo Testamento, cuando un familiar podía ir a redimir a otro familiar que había caído esclavo por no haber pagado alguna deuda, algo así, entonces iba y lo compraba, o sea, o pagaba ese precio por el rescate de ese familiar o de esas tierras. Entonces tiene como esa misma idea, un pago por el rescate de, ¿ok? Entonces estos términos, agorazo, exagorazo y lutrón, nos hablan de redención, nos habla de liberar, de liberarnos de la esclavitud del pecado, pero fuimos libertos de la esclavitud del pecado por el pago de un rescate, que fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso les decía, ahora con la hablada que me eché de los términos y las diferentes versiones de la palabra de Dios, que incluso pues en la versión Reina Valera, cada vez que aparece la palabra redención o sus semejantes, no todo tiene la misma connotación o el mismo peso. Ya cuando uno pues se adentra allí en los idiomas originales, pues se le saca más jugo y más sabor al asunto, ¿ok? Entonces, ya como vimos, nuestro Señor Jesucristo dio un pago en rescate de aquellos que él iba a salvar. Ahora bien, ¿a quién le hizo el pago Jesús como rescate? Pues muchas personas creen que el pago se lo hizo a Satanás, pero nada que ver. El Señor no le debe nada a Satanás, o sea, Dios no le debe absolutamente nada a Satanás. De hecho, Satanás es cautivo de Dios. De hecho, Satanás está totalmente sometido y sin ninguna otra opción a la voluntad y a la soberanía de Dios. Todo lo que Satanás hace simplemente porque la soberanía de Dios le permite actuar. Si ustedes recordarán, en la escena de la tentación, cuando llegamos a la tercera tentación, a la tercera argumentación del maligno, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Y usted no ve a Satanás como no queriendo irse. Satanás tuvo que irse no porque quería, sino porque la voz soberana de Jesucristo no puede ser resistida. Entonces simplemente tiene que irse. ¿Ok? Entonces el pago por el rescate no es un pago que se le hace al diablo, sino que es un pago en rescate que se le hace a Dios. Jesucristo estaba pagando un rescate o estaba pagando a Dios la ofensa que nosotros le habíamos hecho al Padre. Bueno, le habíamos hecho a Dios en toda la Trinidad, ¿verdad? Entonces, la santidad de Dios, como ya lo hemos visto en muchas ocasiones, exige un pago justo por la pena del pecado. ¿Okay? El pecado exige un pago. Es imposible que el pecado no sea pagado. Entonces, la redención en este sentido tiene una dirección hacia arriba, ¿verdad? Tiene una dirección hacia Dios en el sentido de pagar la ofensa o el pecado que fue cometido. Pero también tiene una dirección hacia el hombre en tres factores principalmente. En primer lugar, tiene una dirección hacia el hombre en el sentido de que nosotros hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Gálatas 3:13. Vamos a leer Gálatas 3:13. Se puede decir, Moisésito, que obviamente lo hizo para la gloria del Padre, siendo beneficiarios nosotros. Sí, claro. Porque la santidad de Dios, o como hemos hablado de la justificación, pues la justicia de Dios tenía que ser, no preciso la palabra, o sea, tenía que ser como satisfecha, tenía que ser cumplida. Y la única forma en que la justicia de Dios sea cumplida es que el pecado sea pagado. Entonces, como les decía ahora, o el pecado es pagado en Cristo Jesús, o el pecado va a ser pagado
en el infierno, pero la justicia de Dios se va a llevar a cabo. Entonces, sí, como atinado ahora, Alita, todo esto es para la gloria de Dios. Bueno, eso, así comenzamos la doctrina de la salvación, enfatizando la gloria de Dios en razón de todos estos elementos, y por gracia y para gloria de Dios somos beneficiarios de ello. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo nos redimió, Cristo nos liberó de la maldición de la ley, nos liberó de la maldición de la ley. Entonces, ese es como el primer factor en el que somos beneficiarios de esta redención, o en el que la redención se dirige hacia el hombre. El segundo elemento: Cristo nos redime de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que era la condenación eterna, la muerte. Cristo nos ha redimido del pecado, nos ha redimido de la esclavitud del pecado. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, 18. Dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Verdad? O redimidos del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, fuimos redimidos de la maldición de la ley y somos redimidos de la esclavitud del pecado. Ojo que el texto pues no termina ahí, ¿verdad? No es simplemente que somos libres de la esclavitud del pecado, sino que hemos sido hechos libres de la esclavitud del pecado para ser siervos de la justicia. Es una cosa que de manera consecuente lleva a la otra, y que es imposible que no la lleve. ¿Okay? Es un eslabón irrompible. Cuando usted es libre del pecado, usted automáticamente se convierte en un esclavo de la justicia. Es imposible que no se den ambas cosas. Usted no puede ser un esclavo, usted no puede dejar de ser un esclavo del pecado para quedar en un estado neutro. Se convierte automáticamente en un esclavo de la justicia. De tal manera que si no se es esclavo de la justicia, es porque nunca se ha sido hecho libre de la esclavitud del pecado. Hay más pasajes, pero por factores también pues de tiempo les digo, por ejemplo, Juan 8:34, segunda de Pedro 2:19, que nos habla pues de esta misma idea de nuestra necesidad de ser libres de la esclavitud del pecado. Bien, y finalmente, pues las escrituras nos hablan de la redención del hombre en un factor final o en un factor total. Ya hemos sido liberados de la maldición de la ley, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, y al final de los tiempos, cuando Jesucristo venga, vamos a ser totalmente redimidos a una nueva creación. Vamos a ir a Romanos. Bueno, ya estamos en Romanos. Yo me adelanté una página, no sé en su Biblia, pero Romanos 8:23. Romanos 8:23. Dice: y no solo ella, hablando de que la creación gime, ¿verdad? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, esa redención está hablando de un factor escatológico que se va a dar en el futuro. Sea que muramos o sea que Jesucristo venga por nosotros. Es esa redención futura, es esa liberación total de la muerte sobre la cual nosotros todavía existimos. Ya no sobre la muerte espiritual, porque esa ya ha sido vencida y solucionada en la cruz del Calvario, pero sí de ese factor de la muerte que todavía está en nosotros, ¿verdad? Estamos así totalmente liberados de todo aquello que tenía influencia del pecado, la enfermedad, los dolores, las tristezas, el llanto, la muerte, la vejez, todo eso es lo que va a ser redimido al final. Ya eso se compró, es cuestión de esperar que eso se ejecute y se lleve a cabo, nada más. ¿Okay? Entonces tiene un factor en el que somos libres de la maldición de la ley, que podríamos deciros que es un factor legal, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Tiene un factor en el sentido de la santidad y nuestra nueva vida en Cristo, en el que somos hechos libres del pecado para servir a la justicia.
y tiene un factor ya de escatológico que podemos definir como la glorificación. Este factor final de la redención es ni más ni menos que la glorificación, ya cuando estemos con el Señor, con cuerpos perfectos. Aquí cerramos con la redención y culminamos con la conquista. Culminamos con la conquista, tomándonos estos minutos que nos quedan. Cuando Jesucristo pues paga por el pecado y libera a su pueblo del pecado y de la muerte, no solo eso ocurrió, sino que también hubo una victoria, una conquista sobre Satanás, sobre los gobernantes de las huestes celestes, sobre los poderes cósmicos, las huestes celestiales, sobre todos estos seres de maldad, que es lo que encontramos en Efesios 6:16. Entonces, la victoria de Jesucristo en la cruz no fue solamente sobre el pecado, sino sobre todos estos seres, sobre Satanás y sobre toda su cuadrilla, sobre todos sus ejércitos. Cuando Jesucristo estaba culminando su ministerio terrenal, en Juan 12:31, el Señor dice esto: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, ¿okay? Porque se iba a manifestar el juicio de todas estas huestes en la cruz del Calvario, donde iban a ser totalmente derrotados, ¿verdad? Y más adelante en Juan 16:11 el Señor proclama: el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la obra propiciatoria de la cruz, la obra redentora de la cruz, la obra sacrificial de la cruz, le propinó un golpe mortal y decisivo a Satanás y a todo su reino de oscuridad. Vamos a ver primero Juan 3:8, porque este fue pues uno de los propósitos por los cuales nuestro Señor vino a la tierra. Primera Juan 3:8, perdón. Primera Juan 3:8. Dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Él apareció para vencer, para conquistar, para ganar. Y vamos a ver uno de mis textos favoritos, Colosenses 2:13. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Colosenses 2:13. Yo creo que es el versículo pues que nos habla de forma más precisa, de forma más clara, sobre este factor donde Jesucristo conquista y vence sobre todo a través de la cruz. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, ¿verdad? Entonces, la cruz del Calvario, que podría ser visto muy humanamente como la gran derrota, más bien es la gran victoria sobre todas las huestes espirituales de maldad, sobre el príncipe de este mundo, sobre el príncipe de la potestad del aire. Ya es un ser que está vencido, ya es un ser que está totalmente derrotado por Jesucristo. Por eso Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque él fue el que obtuvo esa conquista, esa victoria en la cruz del Calvario. Cuando dice que los exhibió públicamente, pues es esa acción no de los gobernantes, sino de los jefes militares de antiguo, que cuando pues ganaban una batalla o así realizaban una conquista, pues exhibían públicamente sus victorias. Incluso exhibían públicamente a todos los esclavos que traían de las tierras que conquistaron. Ese era su botín de guerra, más que tal vez el oro, la plata o los terrenos. Ese era su botín de guerra, conquistar a la persona. Entonces, de esta misma manera, pues Jesucristo exhibe públicamente todas las
potestades y a todos los principados, porque triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Vamos a ir a Hebreos, ya para ir finalizando, Hebreos 2, 14, 15, para que veamos otro factor de la victoria de nuestro Señor sobre Satanás. Hebreos 2, 14. Ok. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok? Entonces, a través de su muerte en la cruz del Calvario, del pagar por el pecado, venció a Satanás, que era el que tenía el imperio de la muerte. Cuando aquí dice que el Señor hizo eso también para librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban sujetos a servidumbre, no está hablando principalmente de un temor a la muerte física que pues que está en todas las personas y que de cierta manera es algo natural por nuestro propio instinto de supervivencia y también por el factor de que la muerte es algo antinatural que no estaba en el diseño de Dios para la creación, ¿ok? Sino que entró por causa del pecado y por eso se vuelve antinatural a nosotros y se vuelve pues lo más horrible, también porque en nuestro corazón ya existe esa misma eternidad. Pero no está hablando de esa muerte física, no está hablando de que el hombre antes de Cristo, pues entonces vive en ese temor de morir. ¿Por qué? Porque muchas personas, aún estando en Cristo, pues también tienen ese temor a la muerte física. No está hablando de eso. Lo que está hablando aquí acerca del temor a la muerte es que el temor a la muerte implica o causa acciones en nuestro diario vivir, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Cuando una persona pone o deja de un lado a Dios y acerca de la vida eterna, deja totalmente a un lado lo que es cosechar, o perdón, lo que es sembrar para la vida eterna, lo que es hacer buenas obras para la vida eterna, lo que es comenzar a acaparar tesoros en el cielo, donde la polilla no se los come, donde el ladrón no se los roba. Cuando una persona no hace eso, entonces la muerte se vuelve aterradora, no por el hecho de dejar de existir, sino por el factor de que él necesita comenzar a realizar todo lo que puede en esta vida porque pronto se le puede acabar. Me explico la idea. Ahí el temor a la muerte es que como yo no quiero nada con Dios y no tengo una perspectiva eterna, entonces yo enfoco mi vida, yo enfoco mis fuerzas, yo enfoco mis pensamientos en acaparar cosas materiales, en cumplir mis sueños, en cumplir mis metas. Obviamente, si mis sueños y mis metas en el reino de Dios es diferente, pero yo sé que no estoy hablando de eso. Entonces la gente se afana por cumplir sus metas, por cumplir sus sueños, por cumplir cosas aquí, obtener cosas aquí. ¿Por qué? Porque tienen temor a la muerte. No lo están reflejando en el sentido de que tengo miedo de morir, sino es en ese factor subconsciente de que si yo muero, entonces no voy a cumplir esas cosas, no voy a poder disfrutar de esos factores, porque si muero, no sé, ya todo se acaba, o no, es que si tengo que hacer ese montón de cosas antes de morir, como si en el cielo usted fuera a sufrir, lo cual no tiene ningún sentido. Ninguna satisfacción que exista en esta vida se compara con lo que se va a experimentar en el cielo. O sea, por el amor de Dios, es que a veces no me calza. Pero el punto cuando dice el temor a la muerte es eso, no es el temor a la muerte física, sino que todo el mundo está concentrado en el aquí y en el ahora, está concentrado en las cosas que le asombran aquí. O sea, yo necesito, ojalá que yo esté vivo antes de que salga la culminación de aquella serie de películas que estoy viendo, o antes de que culminen de que publiquen el final de aquel libro, o Señor, no vengas tan pronto porque yo quiero casarme, o quiero tener hijos, ¿ven lo que estoy diciendo? O quiero tener tal trabajo, o de Señor, no vengas ahorita porque me acabo de graduar, quiero ejercer mis estudios. ¿Por qué? Porque hay un temor a la muerte en ese sentido.
porque yo quiero cumplir esas cosas terrenales en esta vida. O sea, y no, pues para nosotros ya no existe ese temor. Por eso dice que están sujetos a servidumbre, porque eso es a lo que están sirviendo a sus afanes, están sirviendo a las cosas terrenales que los asombran, a las cosas terrenales que cautivan su corazón. Y el reino de Dios no existe. La predicación del evangelio no existe. El servir a Dios no existe, porque están sometidos al temor a la muerte y son siervos de esas cosas. Y cuidado de creyentes que están viviendo así. Cuidado de creyentes que están viviendo así. Ya no tenemos el temor a la muerte porque nuestro servicio entonces es hacia el reino de Dios. Entonces, para resumir, porque ya culminamos con todos los subtemas de la expiación, hoy vimos la propiciación, como a través de la muerte de nuestro Señor en la cruz, la ira de Dios es apartada, porque Jesucristo la absorbe totalmente en él. También vimos el tema de la reconciliación, de que nosotros éramos enemigos de Dios y a través del sacrificio de nuestro Señor somos reconciliados con el Padre, para ser sus hijos, para ser adoptados, para tener amoríos con Él. Somos redimidos en el sentido de que el Señor nos libra de la esclavitud del pecado, nos libra de las demandas de la ley y nos promete esa glorificación tan gloriosa, valga la redundancia. Y finalmente, pues el factor de conquista, donde a través de la muerte, que podría parecer una derrota para el ojo humano, es la mayor victoria de la historia de la humanidad, no solo sobre el pecado y sobre la muerte, sino también sobre Satanás y sobre todas sus huestes. Vamos a orar y entonces después vemos cualquier duda y cualquier comentario. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos por nuestro Señor Jesucristo y por todo lo que nos permitiste comprender hoy. Te pedimos que nos ayudes a disfrutarlo, que nos ayudes a saborear esto tan hermoso, esto tan profundo, a ver toda la dimensión de todo lo que ocurrió allí en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre, por ser propicio hacia nosotros en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por absorber toda esa ira que era para nosotros, de tal manera que ahora solo pues nos rodea tu misericordia, nos rodea tu amor y nos rodea tu gracia. Gracias por tu disciplina, gracias siempre por traernos a cuentas, porque siempre es tu amor manifestado en nosotros. Gracias por reconciliarnos, Señor, porque en nuestro pecado y nuestra enemistad no queríamos nada contigo, estábamos ciegos, estábamos totalmente ajenos a esta luz, y tú fuiste el que nos reconciliaste como lo hemos dicho, Señor, y como lo dice tu palabra en el Antiguo Testamento, nos atrajiste con esos hilos de amor. Gracias por redimirnos, por hacernos libres de la esclavitud del pecado, porque si no, ahí simplemente pues estaríamos sin saber a dónde iríamos, pero tú nos hiciste libres para ser tus siervos, Señor. Y gracias por conquistar, gracias por ser vencedor y por darnos esa victoria a todos aquellos que estamos en ti, que te recibimos y que te buscamos cada día. Te exaltamos, te bendecimos, te amamos, tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande, y que todas estas verdades sean una motivación y una base suficiente para soportar las pruebas de la vida y todos los valles de sombra que experimentemos. Tu gloria y la cruz es suficiente motivación y suficiente consuelo para esta vida. Amén.